Ser humano no es fácil, para nada fácil. Muy seguramente por este video el sistema de Facebook me bloqueará este video, no sé, porque siempre censuran y comprenderán por qué. Reitero, ser un humano no es fácil, no es fácil. Ser defensor de derechos humanos, esto lo entenderás. Y esto que te voy a decir no está en ningún libro, no es ideología política, es simplemente la defensa de los derechos humanos materializadas en la vida, en ese día a día. Por eso digo, vaya que defender los derechos humanos no es fácil. Hoy varios seguidores nos enviaron imágenes de estas protestas sociales. Ocurrió en la Pedagógica, hoy. ¿Y se acuerdan de lo que pasó en Medellín con la veeduría AMBA, con este coronel de la policía? Todo tendrá una explicación de por qué esto sucede así. Porque mucha ciudadanía está escandalizada porque lanzaron artefactos explosivos o que sonaron, no sé qué tipo de artefacto sea, pero total que sonaron, explosionaron y alteraron el orden público en esa parte de la Pedagógica. Y hacían mucho ruido. No digo que eso esté bien, obviamente no voy a decir eso. No conozco si lanzaron o no. Simplemente que por esa razón dijeron está mal esa protesta. Como lo mismo sucedió en Medellín. Por el veedor defender los derechos propios que lo asisten como líder social, defensor de derechos humanos, también se vio mal. Y desdibujaba supuestamente la protesta, según este coronel que intervino totalmente en la protesta. Faltó que colocara la bandera y protestara también. Entonces, todos entenderán de qué video estoy hablando, ¿cierto? Del video de los compañeros que protestaron en Medellín ayer por peajes. Pero entonces, díganme los ilustres, los super expertos, ¿de qué forma se debe hacer una protesta? Díganme mejor, en la humanidad, ¿qué lucha ha sido pacífica? Incluida, escúchese bien, incluida la lucha de Gandhi, que supuestamente se dio entre el marco de la pacificidad, de lo pacífico. O hablemos mejor de la muerte de Jesucristo. Vaya que lucha para salvarte a ti y salvarme a mí, tuvo que morir él. ¿Será que fue pacífico? Cuestionable, ¿no? Todo esto está cuestionable, ¿cierto? Por eso es que debemos rechazar a toda costa la violencia. La violencia. Y una de las formas de hacerlo es utilizando la protesta social. Pero que al final esta protesta social sea escuchada. Si no, no tendría ningún resultado, ningún sentido. Y fracasaría la protesta y volveríamos al mismo ciclo de la violencia. Recuerden, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Entonces, se las dejo ahí. Por eso Colombia tiene mucha violencia. Y esto es inaudito. Por eso digo, ser humano no es fácil. García Jaramillo del 2008 define que la protesta social es una visión de la teoría de la justicia en donde ésta se ocasiona por una marginalización de derechos en unos sectores específicos de la sociedad, entendida como la oportunidad de reivindicar los mismos. Y que también en ese orden de ideas, Gargarella dice que es obligación del Estado y de la sociedad civil tolerarla, porque esto no es permanente. No hay bloqueos de vías de forma permanente, no hay desabastecimiento. Simplemente es algo que nació por la reivindicación de derechos. Pero qué difícil usted ser un ser humano y comprender esto. Qué difícil desde la comodidad de tu casa comprender las necesidades de otros. Y más aún difícil es nosotros defender derechos humanos. Qué vaina tan difícil. Pero ¿por qué digo que ser humano no es fácil? ¿Ser un ser humano no es fácil? ¿Por qué lo digo? Somos de las pocas especies que nos aniquilamos sin justificación evolutiva. Así lo hacemos. Pensamos que para resolver un conflicto debe existir un ganador. Por eso la historia siempre la escriben los vencedores, los ganadores. Sigan creyendo las historias, ¿no?
Pensamos que siempre existe un enemigo por todas partes. O en todas partes nosotros mismos lo creamos, lo buscamos. Si yo soy Nietzsche, el otro es blanco. Si el otro es indígena, el otro es ruso. Si tú eres venezolano, tú eres colombiano. En todas partes, si eres hincha de Nacional, hincha de Millonario, en todas partes estamos buscando un enemigo. Ya entienden por qué a nosotros la fuerza pública nos ve como un objetivo, como si nosotros fuéramos grupos armados, etc. ¿Por qué? Porque siempre buscan un enemigo en todas partes. Y eso no es así. No hay que ver enemigo en todas partes. Por eso existe la doctrina del enemigo interno. Qué tristeza. Ya comprende por qué atacaron a los compañeros de esa forma. Ya comprende por qué una fotografía, una protesta social se lleva un indicador de violencia. Ya están comprendiendo. Buscamos siempre ser un ser humano difícil porque siempre vamos a buscar una ventaja en todo. En todo vamos a buscar una ventaja. Por eso siempre nos queda difícil compartir. Al no poder nosotros compartir, no toleramos a las otras personas, no tenemos una especie de empatía por el otro y queremos imponerlo de nosotros. ¿Sí ve qué difícil ser un humano? Es muy difícil. Buscamos siempre debilidades buscamos siempre debilidades en todos, pero nunca vemos las debilidades que nosotros tenemos para nosotros. Nunca vemos las debilidades que nosotros tenemos entre nosotros. O sea, ¿qué debilidad tenemos nosotros? Por eso es que muchas personas no nos superamos, porque siempre estamos buscando debilidad en otros y no la de nosotros. Si nosotros miramos nuestras propias debilidades, podemos superarnos, pero no miramos lo que tenemos en nuestra paja del ojo, miramos la del otro. Qué tristeza. Desde una posición de privilegio, nosotros queremos entender y dirigir al otro, cuando los del privilegio ni siquiera saben qué es aguantar hambre. Dirigen desde sus poderes, de sus carros blindados, de su poder, dirigen hasta cómo nos vestimos. Bueno, qué difícil ser un humano. Qué tristeza. Nos queda difícil perdonar, sin saber por qué el otro, y esto es difícil, por qué el otro cometió esa conducta aberrante en contra mía. Seguramente la cometió porque en una etapa de su vida atrás, una persona también hizo lo mismo que él, le hizo lo mismo a él, o de una forma más grave. Cuando era niño, de pronto, es que la violencia es cíclica y tarde o temprano lo que a mí me está sucediendo en este momento, yo lo voy a volver a hacer. Precaución, señores. Difícil comprender este tema de la violencia. ¿Sabías que una forma de la violencia es no hacer nada? Nada. ¿Sabías eso, que una forma de la violencia no es hacer nada? Te la explico. ¿Cómo te explico que no hacer nada es otra forma de violencia? Dejar que otros te atropellen, te golpeen, abusen de tus derechos, ¿es otra forma de violencia no hacer nada? No lo sabía, ¿cierto? Por eso es que siempre nos vemos abocados a normalizar lo anormal. Es decir, vemos el coronel de la policía metido en la protesta, estigmatizando a los líderes sociales, por otras personas pensando de una forma negativa por la condición de piel de otros, porque hemos normalizado lo anormal. Toleramos injusticia, por eso es que nos echan de los trabajos y no hacemos acciones laborales. Tenemos miedo a emprender, por eso no creamos empresas. Nos crearon para ser un esclavo del sistema, porque callar es mejor que hablar. Claro, porque tú vienes recomendado, no de tu esfuerzo, sino recomendado, de palancas. Permitimos nosotros que la violencia se manifieste de muchas características. Por eso Jesús una vez dijo, si te hacen algún daño, coloca tu mejilla. ¿Y cuál fue el mensaje de colocar la mejilla? Este es el mayor acto de demostrar que la violencia no funciona. ¿Y por qué no funciona? Porque si tú eres violento, creas muerte. Pero si tú pones tu mejilla y no haces nada, es decir, eres sumiso, eres te gusta el esclavismo, etc., eso se va concentrando por el ciclo de la violencia y hace que las personas se levanten, alcen la voz. Pero alzar la voz sin violencia, ¿no? Y eso sí es un mensaje violento que destruye al poder. Porque eso sí le tiene miedo al poder.
Por eso toca mirar a estos políticos que les gusta mucho amedrentar a la ciudadanía. Utilicemos los votos en su contra. Miremos todo lo malo que están haciendo y utilicémoslo en su contra. Mire, castiguémoslos políticamente en las elecciones. Claro, porque como ellos entran a la política, allá cogen con una cantidad de puestos, etcétera. Y por eso son las cosas. Por eso yo ya me aparté de este tema político. Ayudo a ciertas estrategias, pero la verdad, esas estructuras y maquinarias conmigo no van. Yo soy de justiciabilidad, no de maquinarias políticas. O si no, miremos lo que hizo Rosa Parks. Sí, así es Rosa Parks. Una afrodescendiente cuando se negó a cambiar de sillas. En ese momento había un código de policía por allá en Estados Unidos que decía que en esta silla se sientan los blancos y están los negros. 5 sillas para los negros y 20 para los blancos. Y si el negro se quería sentar en el blanco, lo restaban, le hicieron un comparendo. Y sí, ella se dejó hacer su comparendo, utilizó la mejor protesta, puso su mejilla, se dejó llevar. Al día siguiente se armó un estallido social de protesta donde dijeron: no vamos a volver a utilizar el transporte público hasta que no sean equitativos igual y que todo el mundo se pueda sentar donde quiera. ¿Y sabes qué dijeron los gobernantes? Así como pasó en la protesta social o el tal paro agrario, eso no existe, eso no pasa nada. Que no falta nada. Consecuencias políticas para el partido de turno del estallido social. Fue destruido electoralmente. Consecuencia política para aquellos que dijeron que no pasaba nada con los estallidos. Bueno, en este caso se creó una revolución muy grande. Y en esa revolución que llevó a la revolución de Luther King. ¿Pero qué sucedió? Quebró la empresa de buses. ¿Por qué quebró la empresa de buses? Porque los mayores consumidores dejaron de utilizar el transporte que tenía segregación racial. ¿Sí ve la forma de protestas cómo funciona? O si no, verifiquemos los raramuris. Estas mujeres que dicen correr para vivir. Señores, yo quedé sorprendido. Una forma de lucha y reivindicación social que están haciendo. Y vaya que tiene una resiliencia en lo que están haciendo. Entonces, miren ustedes las causas sociales que han llevado a este tipo de protestas. Esto es para que abran su mente y no crean todo lo que tragan entero. Recuerden, yo no necesito de un libro para aprender, de una universidad, de un docente. Basta con cultivar esas perlas del conocimiento, como dice Mateo 7:6. Conocimiento, sabiduría, inteligencia, esas perlas de conocimiento. No haga que se la traigan los cerdos, no. Fortalécela, crécela. Eso sí. Esas perlas deben ser cultivadas con mucha resiliencia, porque no es fácil. El primer obstáculo que vas a tener son los que te rodean, a ti, tu núcleo familiar, son los primeros que no creerán en ti. Pero no importa, utiliza esta misma forma de violencia sin agresión, y por detrás estás tú investigando, haciendo, moviéndote. Yo he investigado mucho el conflicto, he sido víctima, pero también victimario. Y recuerda, lo más ingenuo que usted puede tener es que a usted le digan que la historia es tal cual como la conocemos. O como nos la enseñaron. Reitero, la historia solamente lo cuentan los vencedores. ¿Y quién han sido los vencedores? Ahora, ¿cómo quieres tú cambiar el mundo? ¿Cómo lo quieres cambiar? Te invito a que cambies primero tú. Primero, desaprende lo aprendido. Cambia tú mismo, desaprende lo aprendido. Te invito a que te esfuerces y construyas desde cero el conocimiento, la sabiduría y la inteligencia. No vas a hacer sin herencias, sin conexiones laborales, sin ayuda, sin palancas, solamente con trabajo duro, sudor, lágrimas. Vas a tener caídas, pero vas a tener que levantarte. Te van a criticar en forma. Y si te lo hacen, quiere decir que vas por muy buen camino. Ese es el verdadero lugar para obtener el éxito, para cambiar el país y esta forma que está sucediendo en el país relacionado con los comportamientos entre autoridades y que ven a toda persona que habla o que defiende los derechos humanos como una persona que no es un ser humano. Triste esto. Si me restringen el video, la verdad, yo digo lo que estamos analizando en este momento en el país, de por qué tantas coyunturas, tantas peleas, tantos polos opuestos. Dejen de buscar líderes. Usted contribuya a ese liderazgo.